Cordial saludo, apreciados y apreciadas estudiantes del curso Metodología de la Investigación. Con este pequeño video tutorial quiero complementar un poco la información y las indicaciones que se dieron en la primera webconferencia del curso, especificando en los tipos de preguntas, categorías y variables, cómo construirlos de acuerdo al problema de investigación que estamos planteando. Recordemos que de acuerdo con la lectura de Abreu, Parra y Molina, las preguntas de investigación proporcionan un marco para la realización del estudio, ayudan al investigador a organizar la investigación, dándole relevancia, dirección y coherencia, ayudando así a mantener al investigador centrado durante el curso de la investigación. Las preguntas de investigación también delimitan el estudio, revelando sus límites. Además, las preguntas de investigación dan lugar al tipo de datos que son finalmente recogidos por el investigador. Estos mismos autores nos proponen dos tipos de preguntas, las preguntas cuantitativas y las preguntas cualitativas. Las preguntas de investigación cuantitativas, a diferencia de sus contrapartes cualitativas, tienden a ser muy específicas en su naturaleza. Además, la mayoría de las preguntas de investigación cuantitativas caen en tres categorías: descriptivas, comparativas y correlacionales. Ustedes entonces, queridos estudiantes, lo primero que deben hacer es identificar si su pregunta va a ser de tipo cuantitativa o cualitativa y si es cuantitativa, a cuál de estas tres categorías correspondería. Entonces, las preguntas descriptivas simplemente pretenden describir las variables que se miden. Cuando se usa la palabra describir, se quiere decir que estas preguntas tienen por objeto la investigación para cuantificar ciertas variables de interés. Estas preguntas comienzan con palabras como cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje, pero también con preguntas como qué es, cuáles son. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos ambientales que tiene el cultivo de papa en el páramo de Guerrero? Es una pregunta que se puede medir y cuantificar efectivamente. Las preguntas comparativas tienen como objeto examinar las diferencias entre dos o más grupos en una o más variables dependientes, aunque a menudo solo una única variable dependiente. Estas preguntas suelen comenzar de la siguiente manera: ¿cuál es la diferencia en o entre? Tenemos entonces aquí el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en las actitudes frente a los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes? Tenemos entonces allí una variable que es las actitudes frente a los programas de prevención, que es diferente de acuerdo a los adolescentes, ¿no? O a los grupos de adolescentes, sean estos hombres o mujeres. Finalmente, las preguntas correlacionales o de relaciones están interesadas en las relaciones de causalidad, las asociaciones, las tendencias y o las interacciones entre dos o más variables en uno o más grupos. Tenemos entonces acá un ejemplo que es cuál es la relación existente entre el uso de motores diésel en Transmilenio con el bajo índice de calidad del aire en Bogotá. Tenemos la palabra relación y estamos relacionando efectivamente dos variables. Por un lado, el uso de motores diésel con el bajo índice de calidad del aire en Bogotá. Una vez identificado el tipo de pregunta que queremos formular, procedemos a identificar las variables o categorías asociadas a ese tipo de pregunta. Recordemos que las variables son aquellas que se utilizan para preguntas de tipo cuantitativo. Las variables hacen referencia a investigaciones de corte cuantitativo y se entiende como una característica observable que se puede medir. Existen dos tipos de variables: la variable independiente, que corresponde al factor que se considera causa o influencia de la variable dependiente en un fenómeno estudiado, es decir, aquella que produce modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Se designa como la variable causal. Por su parte, la variable dependiente es la que experimenta algún tipo de modificación siempre que la variable independiente cambia de valor o modalidad de darse. También recibe el nombre de variable efecto. Para comprender de una manera más fácil estas definiciones, entonces vamos a hacer la identificación de variables de acuerdo a los tipos de preguntas cuantitativas que hemos identificado ya en una diapositiva anterior. Vamos a tomar el tema problemática
medioambiental de su entorno y vamos a partir de una pregunta de investigación cuantitativa de tipo descriptivo, que es ¿cuáles son los impactos ambientales que tiene el cultivo de papa en el páramo de Guerrero? Recordemos que las preguntas descriptivas no relacionan variables, simplemente pretenden describir esas variables y medirlas, ¿no? Entonces aquí tenemos una única variable que se va a medir, que es el impacto ambiental que tiene el cultivo de papa. La población a la que se dirige entonces esta investigación serían los habitantes del páramo de Guerrero, sean estos productores o no productores de papa. Vayamos con una pregunta cuantitativa, pero de tipo correlacional, que sería, ¿cuál es la relación existente entre el uso de motores diésel en Transmilenio con el bajo índice de calidad del aire en Bogotá? Entonces, tenemos allí dos variables que ponemos en relación o correlacionamos. Una variable dependiente, que sería el índice de calidad del aire, es decir, que ese índice va a ser bajo, alto o medio, dependiendo de qué, de otra variable como puede ser el uso de motores diésel. La población a la que se dirigiría este estudio serían los habitantes de la ciudad de Bogotá o de una localidad específica que queramos investigar. Ahora vayamos con la temática salud pública en su entorno y identifiquemos las variables de una pregunta de tipo cuantitativo comparativo. Aquí entonces vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia en las actitudes frente a los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes, hombres y mujeres afiliados a la EPS Medimás en Zipaquirá? Entonces allí lo que vamos a hacer es diferenciar unas actitudes dependiendo de una variable que es la de género. Tenemos entonces una variable dependiente, las actitudes hacia los programas de prevención, que va a ser diferente si se es hombre o si se es mujer, ¿cierto? Esa sería la variable independiente. Finalmente vamos a identificar las variables para una pregunta de investigación de tipo cuantitativa comparativa para el tema salud pública de su entorno. Nos planteamos entonces esta siguiente pregunta de ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en las actitudes frente a los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes hombres y mujeres afiliados a la EPS Medimás en Zipaquirá? Ahí básicamente lo que hacemos es comparar las actitudes que tienen los hombres y las mujeres frente a un programa de prevención. Entonces, la variable dependiente es las actitudes hacia esos programas que ofrece esta EPS, que va a ser diferente o se va a modificar de acuerdo a si eres hombre o mujer. Puede que los hombres tengan mayor rechazo o participen menos, por ejemplo, de esos programas, mientras que las mujeres de pronto tienen una mejor actitud, una actitud más positiva y participan mucho más en este tipo de programas. La población o grupo al que se dirige este estudio serían los jóvenes, hombres y mujeres entre 14 y 18 años, afiliados a la EPS Medimás en Zipaquirá. Ahora pasemos al segundo gran tipo de preguntas de investigación, que son las preguntas cualitativas. Estas tienden a buscar, descubrir, explorar un proceso o describir experiencias. Por lo general tratan de obtener conocimientos sobre determinados procesos educativos, familiares y sociales y las experiencias que existen en una ubicación específica y en un contexto. Es decir, son preguntas que abordan más el tema de la subjetividad individual, temas como intereses, actitudes, motivaciones, imaginarios. Y digamos que allí nosotros no identificamos variables, porque las variables se usan es para las preguntas de tipo cuantitativo. Aquí nosotros lo que identificamos son categorías. El concepto de categoría es propio de investigaciones con enfoque cualitativo. Las categorías son los conceptos en la investigación que se emplearán para delimitar el tema. Y miremos entonces un ejemplo de definición de categorías para el tema políticas públicas establecidas en su entorno. Tenemos una pregunta de investigación cualitativa que es: ¿cuáles son los imaginarios que construyen los jóvenes en condición de vulnerabilidad sobre el programa de emprendimiento juvenil en el municipio de Santander de Quilichao? Las categorías de análisis o conceptos que nosotros vamos a abordar en esta investigación serían imaginarios, juventud, vulnerabilidad y emprendimiento. Es decir, esos son los conceptos que vamos a tener que definir en esta investigación.
La población o grupo de estudio al que se dirige este proyecto serían jóvenes en condición de vulnerabilidad del municipio de Santander de Quilichao. Finalmente quisiera dar unas recomendaciones muy puntuales porque yo sé que en las lecturas pues como que a veces se da muchísima información, pero sí quisiera como darles algunos elementos muy concretos que ustedes puedan incluir en sus trabajos. Para el subtema o título del proyecto, entonces ustedes pueden incluir los siguientes aspectos. Primero, precisar el tema del proyecto. Segundo, la espacialidad que responde a la pregunta ¿dónde? Es decir, dónde se basa, cuál es el contexto espacial de la investigación. Y si ustedes tienen delimitado un tiempo para el desarrollo de esa investigación o van a analizar cierto fenómeno en cierta franja de tiempo. Por ejemplo, tenemos el tema problemática medioambiental de su entorno y a partir de esa problemática planteamos un título para nuestro proyecto, Identificación de impactos ambientales generados por cultivos de papa en la zona de Páramo de Guerrero entre 2015 y 2018. Vemos cómo ahí tenemos un tema que es la identificación de impactos ambientales, donde en la zona de Páramo de Guerrero y cuándo entre el 2015 y el 2018. O sea, vamos a valorar qué ha pasado en esa franja de tiempo y qué impacto se ha generado en esa franja de tiempo el hecho de que se cultive papa en esta zona de Páramo de Guerrero. Este título corresponde a uno de los ejemplos que ya veníamos trabajando, que es cuáles son los impactos ambientales que tiene el cultivo de papa en el Páramo de Guerrero. Para la descripción del problema, entonces yo les sugeriría incluir 4 aspectos específicos. Primero, delimitar el problema, es decir, el área de conflicto, preocupación o controversia, en donde ustedes, como lo solicita la guía, describen el fenómeno, situación o hecho que lleva a la reflexión científica. Entonces ustedes pueden ahí decir que haciendo una observación de la situación actual del páramo de Guerrero, en cuanto a la contaminación de las aguas, en cuanto a la pérdida de flora y de fauna por la extensión del cultivo de papa. Se indagó en literatura previa que diera alguna idea de la situación del páramo y la relación que tiene esa situación con la extensión de cultivos de papa, encontrando que no hay investigaciones sistemáticas que hayan abordado ese problema y que por tanto se hace necesario realizar una investigación que pueda identificar esos factores de manera muy clara. Sí, entonces también podemos decir que en los últimos 5 años, por ejemplo, como lo veníamos trabajando en este ejemplo, entre el 2015 y 2018, se ha incrementado el cultivo de papa en el páramo por tales y tales causas. Por ejemplo, porque en la zona baja, en la sabana de Bogotá, el boom de la construcción ha venido cambiando el uso del suelo, entonces esos suelos que antes se utilizaban para la agricultura ya no se utilizan para la agricultura, sino que están para especulación inmobiliaria y que entonces eso ha generado que los cultivadores de papa tengan que cada vez escalar más hacia el páramo para poder pues desarrollar sus cultivos. Por ejemplo, el contexto del problema pues es el contexto social, económico, geográfico o normativo en el que se da el problema de investigación, lo que ayuda a delimitar el problema. Ya lo decíamos, pues sería el espacio sería el páramo de Guerrero y entonces ustedes ahí pueden contar cuál es su extensión, dónde está ubicado, qué tipo de personas viven allí, con qué características, con qué tipo de relaciones económicas o de sostenimiento viven, etcétera, etcétera. Los indicadores cualitativos y cuantitativos ya lo decíamos, ¿cierto? Entonces cifras, estadísticas que demuestren la existencia del problema. Entonces ustedes pueden decir que se acercaron a la oficina de la UMATA o a la oficina de desarrollo económico y agropecuario del municipio y encontraron una serie de estadísticas que muestran que efectivamente se ha incrementado en los últimos años, entre el 2015 y 2018 se ha incrementado el cultivo de papa en el páramo de Guerrero y ustedes quieren saber entonces a partir de esas cifras qué efectos ambientales está teniendo ese fenómeno. Y el público, pues, es quienes serían afectados por esa situación, ¿no? No solamente especies animales, especies, la fauna, la flora, el agua, sino también las personas que habitan allí, ¿cierto? Entonces hay que discutir un poco
quién es el afectado y quién se beneficia también con el desarrollo de su proyecto de investigación. Teniendo claro el problema y la pregunta de investigación, pasamos a definir los objetivos del estudio. Estos deben expresarse como proposiciones orientadas a definir los logros que se esperan obtener a partir de los resultados que arroje la investigación. El objetivo general debe iniciar con un verbo infinitivo, como analizar, evaluar, comprender, y los elementos que lo constituyen son el qué, el cómo y el para qué. Deben formularse además tres objetivos específicos como máximo, en donde estos sean desglosados del primero, es decir, del objetivo general. Entonces tenemos aquí un ejemplo de objetivo general para el problema que venimos abordando. Tenemos un qué, que sería identificar los impactos ambientales que tiene el cultivo de papa en el páramo de Guerrero, un cómo a través de una investigación descriptiva y un para qué que permita proponer medidas de protección ambiental con el fin de contribuir en el equilibrio del desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales bajo el esquema de sostenibilidad ambiental. Si lo leemos completo, quedaría así, ¿no? Identificar los impactos ambientales que tiene el cultivo de papa en el páramo de Guerrero a través de una investigación descriptiva que permita proponer medidas de protección ambiental, etcétera, etcétera. Y los objetivos específicos que se desglosan de ese objetivo general podrían ser elaborar un diagnóstico del área objeto de estudio a partir de información secundaria y visita de campo, identificar los impactos ambientales significativos presentes en la zona de Páramo de Guerrero y formular medidas de protección ambiental para los sitios impactados por actividades agrícolas de cultivo de papa. En resumen, lo primero que debemos hacer entonces es identificar el tipo de pregunta que queremos formular, si es cuantitativa o cualitativa, y si es cuantitativa, de qué tipo, descriptiva, correlacional o comparativa. De ahí pues identificar si es pregunta cuantitativa, cuáles son las variables, si es pregunta cualitativa, cuáles son las categorías y luego pues tener en cuenta las recomendaciones hechas para la formulación del problema, título del proyecto, objetivos y demás. Espero que esta información les sirva para terminar de perfilar su proyecto de investigación, su problema de investigación específicamente. Estaré muy atenta a sus inquietudes. Gracias por su atención.